Le damos paso a la hermana Soraya. Dios las bendiga, hermanitas. ¿Quién vive? Ánimo, ánimo en este corazón que van a recibir palabra de vida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy les traigo una enseñanza. Estoy un poquito resfriada, pero vamos a hacerlo. Hoy les traigo una enseñanza importantísima porque para nosotros tener comunión con nuestro Señor tenemos que conocerlo. ¿Cuántas conocen los atributos de Dios? Amén. Si nosotras queremos comunión con nuestro esposo, tenemos que conocerlo. ¿Cómo vamos a tener comunión con alguien que no conocemos, ni su naturaleza ni sus atributos? El Señor tiene atributos entre los que voy a mencionar, porque vamos a hablar de uno en particular hoy. Pero entre los atributos del Señor es que Él es amor, Él es eterno, el principio y el fin. Él es todopoderoso, en Él radica el poder de todas las cosas. Él es omnipotente, es poderoso, es omnipresente, está en todos los lugares. Él es omnisciente, todo lo sabe, para Él no hay nada oculto. Pero el Señor también es santo. Y la palabra de Dios, pocas cosas suceden en la Biblia, pocas veces sucede. Cuando una palabra se repite 3 veces, es que se eleva a un grado de supremacía. Y la palabra de Dios dice que Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Y hoy vamos a aprender qué es la santidad de Dios. Muchas veces nosotras en nuestras oraciones elevamos al Señor y le decimos: Dios, tú eres santo, tú eres digno de toda gloria, honra y honor. Y en nuestras canciones le decimos: tú eres santo. Pero usualmente nosotros relacionamos la palabra santo como con un ser moralmente bueno. Pero la Escritura nos habla de la santidad de una manera más profunda, de una manera más rica, de una manera más amplia. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué es la santidad de Dios? Porque la santidad del Señor incide directamente en el plan de salvación de nuestro Mesías y Salvador. Incide directamente. Y vamos a aprender por qué. Dios es la fuerza creadora detrás de todo el universo. Solo Él es el ser único de crear un mundo lleno de belleza y de vida. Él es el único capaz de crear vida. Y es esta habilidad, esta cualidad lo que lo convierte en único. Es esta habilidad lo que revela la distancia entre el Creador y su creación. Es esta habilidad lo que deja al descubierto lo pequeñito que nosotros somos enfrente del Creador. Es esta habilidad lo que manifiesta su majestad y su gloria y esa distancia que hay entre el Creador y su creación. La palabra santo en hebreo se dice kadosh. Ya les he mencionado anteriormente que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y luego hubo una traducción al griego, al latín y a las lenguas romances. Amén. Para entender la palabra kadosh, vamos a la raíz etimológica. Kat significa separado, apartado. Y en base a esa raíz etimológica se entiende que santo es apartado y separado. Pero entonces, en cuanto a la santidad divina, se refiere a que Dios está eternamente y absolutamente separado del pecado y de la impureza moral. El Señor está eterna y absolutamente apartado del pecado. Amén. La gloria, la perfección de la gloria divina del Señor es tan pura que su fulgor es imposible para que un ser humano pueda presenciarla sin ser destruido. Imagínense. Su fulgor, su gloria, su perfección es tan pura que un ser humano ante la santidad de Dios queda fulminado en este instante, queda fulminado. Y tenemos evidencia de esto, ya que en el Antiguo Testamento, como les he mencionado anteriormente, en el templo
la presencia de Dios se veía en el lugar santísimo. Recuerda que hemos hablado de eso. El templo, voy a hacer un recorderis rapidito. En el templo se entraba al atrio, que es el patio, donde está el altar de bronce que se hacen los sacrificios. Luego se pasa al lavacro, donde se lavan las manos los sacerdotes que van a entrar al templo. Entran al lugar santo, pero al lugar santísimo, que es posterior, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando entraba y estaba la presencia de Dios sobre el arca, él tenía que entrar con un inciensiario para que el humo del incienso tapara su rostro y él no viera la gloria de Dios, para que no muriera fulminado. Es bien importante que tengamos esta idea en mente. En ese entonces, ante la santidad de Dios, había que purificarse antes de llegar a la santidad de Dios, y aún así no se podía ver. Aún así la santidad de Dios había que cubrirse el rostro, ya sea con el humo del incenciario, y solamente entraba el sumo sacerdote. Y es bien importante que entendamos esto. Antes, para la santidad de Dios había que cubrirse, y la santidad de Dios destruía, fulminaba, porque su gloria, su fulgor y su pureza era tal que, contrario a la pequeñez pecaminosa del hombre, simplemente se destruía. Esto también vemos evidencia cuando Moisés llega a la zarza. El Señor le dice: quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Y luego el Señor le dice: no te acerques más, porque si Moisés se acercaba más a la santidad de Dios, quedaba fulminado al instante. Ahora vamos a entrar en materia. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Para las que trajeron sus Biblias. Amén. En el año que murió el rey Usías, está hablando aquí el profeta Isaías, ha tenido una visión y él va a relatar la visión. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra es llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí, con esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. En esta visión Isaías se encontraba en el templo, justo enfrente de la presencia divina. E Isaías estaba aterrorizado porque él conocía las reglas de las que acabamos de hablar. Él sabía que en su naturaleza impura, ante la presencia y santidad de Dios, él iba a ser destruido. Y ahí es donde él dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él estaba aterrorizado, él estaba seguro que él iba a caer fulminado. Pero de repente vuela hacia él uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido. Ese carbón representa la pureza de la santidad del Señor. El serafín toca la boca de Isaías con el carbón y le dice: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. De alguna manera ese carbón purificó a Isaías. De alguna manera Isaías no fue fulminado,
ante la presencia del Señor, sino que ese carbón le transmitió su pureza y su santidad. Y aquí es donde viene lo interesante. En ese entonces eso no se comprendía, no era entendible, porque lo que se entendía era que ante la santidad de Dios yo me tenía que purificar primero con un ritual de agua, yo tenía que pasar por un proceso de expiación, y luego, ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote, y el pueblo ni siquiera podía concebir estar delante de la presencia de Dios porque iba a ser fulminado. Pero ahora sucede que esa santidad purifica, que esa santidad fue transmitida cuando tocó los labios de Isaías. Y no solo eso, sino que dice: quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estas visiones en ese entonces no se comprendían hasta que nuestro Mesías y Salvador llega al mundo. Jesús dice que Él es el cumplimiento de todas las visiones antiguas. Jesús es la santidad del Padre encarnada, hecha carne. Y mire la belleza. Jesús iba tocando gente impura. Jesús iba transmitiendo su pureza, sanando y transformando personas. Ese es un concepto que nosotros podemos entender, pero si lo comprendemos en el concepto y el contexto completo, las personas del Antiguo Testamento no podían entenderlo, ya que ante la santidad de Dios yo me tenía que purificar, y era inconcebible que Dios a mí me pudiera transmitir su santidad transformándome. Y es por eso que es importante entenderlo como parte de la obra de salvación del Mesías. Ahora Jesús, a través de Jesús, la presencia del Padre se manifiesta al mundo. A través de Jesús, esa santidad que a ti te iba a fulminar, ahora te transforma. A través de Jesús se transmite la pureza, como ese carbón que tocó los labios de Isaías, como ese carbón que dijo: quitada es tu culpa y limpio tu pecado. De esa misma manera, Jesús no solo quita tu culpa y limpia tu pecado, sino que también te transforma, te sana, te vivifica, te redime, te liberta de la esclavitud del pecado. Y esa es parte de la obra de salvación. Pero por eso tenemos que entender el concepto desde un inicio, que es la santidad divina y el regalo maravilloso que el Dios creador nos da, cuando esos seres insignificantes, el cual solamente ante su presencia quedan pulverizados, ahora son transformados. Jesús tocó a la mujer del flujo de sangre y fue sana. Jesús tocó al leproso y fue limpio. Jesús tocó al ciego y pudo ver. Jesús tocó a muertos y pasaron de muerte a vida, resucitaron. Y ese es el poder de la santidad del Señor. No solamente quita tu pecado, no solamente quita tu culpa, sino que ahora te transforma y pasas de muerte a vida. Pero es importante bien cómo nosotros podemos acceder a todo esto. Antes que nada, estar claro que hay que reconocer mi pequeñez ante Dios. Yo soy nada, yo no merezco nada. Él es único, grande y poderoso, y no hay otro como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cuando yo llego a ese concepto, yo llego a comprender que yo soy nada y que yo le necesito para ser purificada, para quitar mi culpa, para limpiar mi pecado. Y como hemos aprendido anteriormente, para ser redimidas, es decir, liberadas de la esclavitud del pecado. Porque cuando estamos en el pecado, ¿qué somos? El pecado es nuestro dueño, somos esclavas del pecado. Ahora Jesús viene a precio de sangre y te liberta. Te liberta de la esclavitud del pecado, te toma, te limpia, te purifica y te pone a caminar en santidad. Podemos entender ahora el concepto de la santidad divina. Ahora, el que es purificado, aquel que le quita su culpa y limpio
con su pecado, tiene que caminar ahora en santidad. Y así como dijimos que la raíz de la palabra Kadosh es separado y apartado, aquel que es purificado ahora tiene que ser apartado y separado para Dios, para caminar en santidad y libre de pecado. Y si bien es cierto, somos carne y vamos a pecar, el proceso una vez dentro del camino de santidad es diferente. Porque el proceso inicial para participar en el plan de salvación es el arrepentimiento, es pedirle al Señor que entre en nuestra vida, donde Él entonces te limpia, te liberta, restituye todo aquello que tú no podías pagar, luego te redime, luego te justifica, te hace justo sin culpa, te purifica y te pone a caminar en santidad. Mira la belleza del plan de salvación. Amén. Vamos juntas a Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo del 2 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién estamos hablando allí? Estamos hablando de Jesús. Él es el resplandor de la gloria, ese resplandor que nos hubiera fulminado, porque la luz de la santidad de Dios es tan intensa, tan inmensa y tan inalcanzable, que ni siquiera podemos tener acceso a siquiera poderla visualizar de lejos. Ahora, Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La santidad de Dios nos purifica. En su misericordia inmerecida, la santidad de Dios nos transforma, nos sana, convierte la sequedad del alma y la reverdece. Esa tierra seca la cultiva para que dé fruto. La santidad de Dios revive lo que estaba muerto. La santidad de Dios corre y fluye como esos ríos de agua viva que habla la palabra del Señor. Cuando en Juan 7:33-37 Jesús nos dice: el que tiene sed, venga y beba. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Así corre la santidad del Señor. Anótelo para que después lo pueda estudiar. Juan 7:37. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y él hablaba del Espíritu Santo, que aún no había descendido porque no se había glorificado aún. Pero el Espíritu Santo del Señor se derrama sobre nosotros como agua viva. ¿Quién desea en esta mañana tomar de esa agua de salvación? Amén. Yo tengo sed. Yo quiero tomar de esa agua de vida. Donde Jesús le dijo a la samaritana en el pozo: si tú bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Y en Apocalipsis nos dice que es agua de vida gratuita. Lo único que tú tienes que hacer es desearla. Yo quiero beber, yo tengo sed. Señor, transforma esa sequedad, ese desierto de mi alma. Revívela. Cultiva esos campos desolados. Reedifica esas ruinas.
Solo el poder de la santidad de Dios purifica y transforma. Y Dios no permite que su santidad se mantenga alejada de nosotros. Y es por eso que dio a su Hijo único, para que nosotros pudiéramos ser purificados por su santidad. En un acto de amor que trasciende tiempo y espacio. No existe un acto de amor más maravilloso. Es por ello que la salvación de Dios, el plan de salvación se valora. El plan de salvación no se toma a medias. Hoy acepto a Jesús, mañana me voy con el deseo de mi carne. Hoy digo que soy cristiana y me postro ante los pies de Cristo, y mañana regreso al fondo y al foso de donde Jesús me sacó. Y Jesús puso mis pies sobre peña, y Jesús enderezó mis pasos. Pero luego vengo y desprecio el plan de salvación del Señor y regreso al mismo foso de donde me sacó. Eso es parte de la carnalidad del hombre. Eso es ingratitud, hermano. Eso es cobardía. Porque mucha gente confunde el libre albedrío con el hecho de que yo puedo hacer lo que yo quiera. El libre albedrío es que Dios te pone los dos caminos. Tú puedes entrar y beber de la fuente de agua viva, o puedes ir por el camino del pecado y ser esclavo del pecado, donde estarás en oscuridad, donde estarás muerto. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y Jesús te da vida, y Jesús te pasa de muerte a vida y te transforma, y te pone un vestido nuevo, y te viste de blanco. Pero nosotros queremos quitarnos el vestido blanco y otra vez meternos al fango. Llega el momento en que Dios nos vomita de su boca. Llega el momento en que somos abominables para el Padre. Y el Señor no es un juego. El Señor no es un juego de que voy a la iglesia, levanto las manos, canto 2 canciones y salgo y vuelvo a la misma porquería donde Jesús me sacó. En esta mañana Jesús te ofrece agua de vida gratuitamente. Él te dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. De tu interior correrá la santidad del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios único, maravilloso, del Dios eterno. Y en esta mañana, hoy vamos a levantar su nombre sobre todo nombre y proclamar sus grandezas y sus maravillas, porque solo Él es Rey, solo Él es Señor, y no hay nadie como Él. Él es el único, 3 veces santo, 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 santo. Y en esta mañana vamos a pedirle a su Espíritu Santo que nos llene, que nos toque, que nos transforme. Pongámonos en pie, hermanos. Tócanos, Señor, con tu Espíritu de poder, Padre. Purifícanos con la luz de tu santidad, Señor. Aleluya, Rey. Cierra tus ojos y pídeselo con todo tu corazón. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, Señor, llena mi ser, lléname.
tu poder, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, Señor, llena mi ser, pídeselo y lléname, llena mi vida, Señor, y ministra el corazón de cada una de mis compañeras, Padre, purifica sus vidas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanitas. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Tú que eres el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios inmutable, aquel que nunca cambia. Bendito Dios, en esta hora venimos ante ti reconociendo que nada somos, Padre, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, cansadas del pecado, Padre, cansadas de la maldad, del oprobio. En esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, Padre, que nos purifiques, que quites la culpa de nosotros, que limpies nuestros pecados, Señor, que nos santifiques. Purifícanos con tu santidad. Purifica, Señor, nuestros pensamientos y santifica nuestras vidas. Llénanos de tu espíritu de poder. Pon tu nombre sobre nosotras. Exaltaremos tu nombre sobre todo nombre, porque el cielo cuenta tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, porque tú eres santo, santo, santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Sean despedidas, hermanitas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz del Señor las acompañe. Estudien, escudriñen y no dejen jamás que la santidad de Dios las abandone. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.